tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. En estas semanas vamos a hacer unas ediciones especiales desde el búnker, porque está cada uno en su casa, como hay que estar. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? Pues sí, aquí en nuestro búnker, pues un poco triste, la verdad. Yo creo que ese es el sentimiento predominante, Ujú. tristeza, y luego pues un poco también, quizá un poquito de ansiedad, deseando que esto termine y que podamos volver a la normalidad. Hay que decir que estamos grabando un Jueves Santo. A estas alturas de la película van más de 15.000 muertos. Mandamos desde aquí un abrazo a las familias y nuestro más sentido pésame. La verdad Sí, que es tremendísimo. sí, un recuerdo, ya sabes que nosotros en la pizarra lo hemos dicho muchas veces, a esa generación de españoles de la posguerra, todo lo que tenemos ahora, desde esta videoconferencia, la prosperidad de la que disfrutamos, se la debemos a ellos y a mí me parece que estamos siendo hasta un poco injustos, no sé, yo creo que habría que arbitrar formas para acompañarles, para esas personas que están enfermas que puedan pasar sus últimos días lo más cerca posible del mayor número posible de sus familiares. Sé que es complicado, pero bueno, no sé si luego poner en cuarentena a esos familiares, pero hacer lo que sea para acompañar, porque no se lo merecen. Si hay alguien que no se lo merece es la generación de esos 70, 80, 90 años que ahora lo están pasando tan mal. Un abrazo enorme para todos ellos. Un abrazo para nuestros padres y para nuestros abuelos. Sí, Bueno, Domingo, creo que hoy nos vas a ayudar a echar cuentas. Es decir, no dejarnos toda la nómina en Mercadona, que es lo que podemos hacer ahora. Yo tengo que sí, decir que en cuarentena he ahorrado. claro, eso nos pasa a todos. Y vamos a ir, bueno, vamos a ver si podemos ayudar un poquito a la gente. Esta cuarentena está sirviendo para que muchos, pues, hagamos todo tipo de planes, desde hacer gimnasia en el pasillo hasta intentar comer mejor o cocinar más. Bueno, pues ha habido Sí, la mucha gente. cuarentena happening, que digo yo, sí. Un poco sí, pues ha habido gente que a mí me ha preguntado, ¿y qué hacemos con el tema de las finanzas? Ha habido gente que me ha preguntado, bueno, es que ahora realmente con la incertidumbre que hay y, bueno, pues temas también de ahorro, de inversiones. El tema de inversiones hoy lo vamos a dejar más. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, en Tu Dinero Nunca Duerme. Todas las semanas tratamos, pues, qué hacer ahora mismo, un momento de mucho nerviosismo en los mercados. Y hoy nos vamos a centrar más en finanzas personales, finanzas familiares, cómo organizar un presupuesto, cómo organizar las cuentas para, bueno, tratar de salir de estos días por lo menos con las cosas un pelín más claras en términos financieros. Vale, como yo soy más tradicional, si te parece, yo voy a empezar cogiendo papel y boli. Me parece bien. ¿Vale? Vale, ¿y qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es el balance. Esto probablemente a muchos de Ujú. nuestros amigos les suene porque ya lo hemos tratado en anteriores ocasiones. En realidad, Sí. los principios generales que íbamos a tratar no son tan diferentes de otras pizarras dedicadas a finanzas personales, sobre todo las que hicimos en el verano y otoño de 2018. Ujú. Pues bien, eh, el balance. El balance es la foto fija de qué es lo que tiene y qué es lo que debe una familia en un momento determinado. Siempre nos obsesionamos mucho con los gastos, los ingresos, que ahora lo veremos, es importante. Pero en realidad lo fundamental es saber qué es lo que tenemos, cuánto debemos y cuál es nuestro neto. Con lo cual, primer consejo a la gente es que se haga un esquema pequeñito, tiene que caber en un folio, en una cuartilla, como el que les estamos poniendo ahí. Una columna a la izquierda, esa que hemos puesto en azul, los activos, es decir, cuáles son Ujú. nuestras posesiones. O sea, hemos puesto unas cuantas, las cuentas corrientes, los fondos, pero bueno, habrá gente a la Plan de que pensiones, vivienda. exactamente, pero bueno, pues habrá gente que tenga otros. En la columna de la derecha, el pasivo, ese que hemos puesto en verde, normalmente para la mayoría de las familias habrá dos o tres líneas, que será pues la hipoteca, si es que tienen, algún préstamo personal, pues ahí hemos puesto el del coche, pues, o si hemos pedido un préstamo para hacer una reforma o algo así, y si tenemos tarjetas de crédito, que ya sabes que yo no soy muy partidario, pero bueno, aquel que las tenga y tenga deudas de las tarjetas, pues ahí lo tiene. Yo, como Entonces, me conozco, también las jubilé ya hace tiempo. bien, pues yo creo que es una buena decisión en la mayoría de los casos. Pues ahí lo que tenemos activo menos pasivo y lo que nos queda es el patrimonio neto, es decir, la riqueza real que tiene una familia. Vale. Eh, este esquema es sencillo de hacer y dos o tres principios básicos. El primero, ser relativamente o incluso muy conservador en la parte de los activos a la hora de valorar nuestros activos. Hombre, si tenemos una cuenta corriente y pone 5.326 euros, eso es lo que tenemos. Ahí no hay que ser ni conservador ni simplemente ponerlo. Pero, por ejemplo, a la hora de valorar nuestra vivienda,
valorarla a un precio de mercado realista. Que ahora probablemente es un 15 o un 20% menos que hace 3 meses, sí, pero hay que ser realista ahí. Igualmente, por ejemplo, he puesto ahí una última línea que pone 2.000, así como con puntos suspensivos, que esos Sí. serían bienes que puede tener la familia y que en un momento determinado podría decir, pues de esto me podría deshacer si tuviera problemas reales financieros. Pues ahí pueden ir desde, no sé, antigüedades o una colección de sellos o cosas así, o a alguien que le gusten los coches y tenga algún coche antiguo, pues bueno, en un momento determinado le daría mucha pena, pero podría sacar, bueno, pues valorar esos bienes a un precio muy realista. Y la segunda cuestión muy importante a la hora de hacer este balance es, eh, ¿cómo decirlo? Diferenciar muy bien, por lo menos mentalmente, y también a la hora de hacer los planes que vamos a hacer en los siguientes pasos de la pizarra, diferenciar muy bien entre la liquidez de nuestros diferentes activos y también, un poco entre comillas, liquidez de los pasivos. ¿Qué quiero decir con eso? Ahí estamos viendo pues, vivienda, que quizás sea el activo más importante para la gran mayoría de las familias. Es cierto, es el activo más importante, tiene un valor muy alto, pero cuidado, es muy poco líquido. Es decir, si tenemos una tensión financiera en un momento determinado, deshacernos de nuestra vivienda es complicado y si realmente tenemos que deshacernos de ella, a lo mejor el descuento que tenemos que aplicar en el precio de venta puede ser muy alto. Con lo cual, eso hay que tenerlo muy en cuenta. También, evidentemente, hay que tener en cuenta la otra parte, lo que decía el pasivo. A lo mejor tenemos ahí, debemos 100.000 euros de hipoteca. Pero eso no quiere decir que el banco vaya a llegar mañana a exigirnos los 100.000 euros de la hipoteca. Lo que nos va a hacer es pedirnos una mensualidad. Entonces, saber cuál es el valor de nuestros activos y cuál es el valor de nuestro pasivo es muy importante, pero también asumiendo, pues eso, los plazos de los diferentes, pues en el caso de la hipoteca, el plazo de devolución y en el caso de una vivienda, pues cómo podríamos venderla, cómo de líquido sería. También no es lo mismo tener una vivienda probablemente en la calle Serrano en Madrid que en una casa en el campo. En este caso siempre es importante no confundir nuestros deseos con la realidad. Sí, exactamente. Pero yo este primer paso lo acabo lo que le recomiendo a todo el mundo es hacerlo, este primer paso, porque luego probablemente vamos a tomar más medidas en los siguientes gráficos que vamos a ver sobre la cuenta de resultados, sobre los ingresos y los gastos. Pero hacer el balance es muy importante porque nos sitúa la foto fija. Yo recomendaría hacerla el 31 de marzo, por ejemplo, de este año, y sobre todo porque nos suele dar tranquilidad. Es decir, en un momento dado podemos decir, oye, pues tengo unos gastos superiores a mis ingresos. Eso es preocupante y vamos a ver ahora cómo podríamos afrontar esa situación. Pero yo creo que para la gran mayoría de las familias, ver esta foto fija, casi todas las familias van a tener un neto positivo, esa columna en rosa que ponemos ahí. Entonces, eso es muy importante porque nos da tranquilidad. Y sabemos que, bueno, sí, que en un momento determinado tenemos los gastos, los ingresos, es importante, pero ver realmente cuáles son nuestros activos, qué es lo que nosotros tenemos y ver cómo tenemos un patrimonio neto que es sobre lo que nosotros vamos a sustentar todas las demás acciones que vamos a tomar, es positivo, nos da tranquilidad y también nos da muchísimas más mecanismos y herramientas con los que actuar a partir de ahí. Vale, pues después de esta imagen de esa, con la que vamos a saber por dónde nos llega el agua, cuál es la Sí. altura, Y si a por los supuesto, tobillos, si a la cintura, si al cuello. y por supuesto, si a alguien le sale un neto negativo, ahí sí, no quiero, o sea, ahí la preocupación debería ser elevada y ahí hay que pensarse seriamente, bueno, también depende de si el neto es negativo por 200 o por 3.000, pero ahí realmente hay que ponerse a pensar, en una empresa un patrimonio neto negativo es equivalente a quiebra, entonces, bueno, hay que ponerse a pensar qué podemos hacer para solventar esa situación, casi diría que es lo primero o qué medidas vamos a tomar. Bien, bueno, pues ahora hay que resumir las cuentas de cada uno. Tú me dices como en 10 o 12 líneas. Sí, yo aquí lo que le recomendaría a la gente es que hiciera las cuentas, igual que el balance es una foto fija, 31 de marzo, una fecha, las cuentas es en un periodo de tiempo. Cuánto he gastado y cuánto he ingresado en el último mes, los últimos 3 meses, el último año. Yo recomendaría a la gente que como este último mes ha sido muy peculiar, no se cogieran los últimos meses. A lo mejor 2019 podría ser un buen plazo o hacerlo de junio a diciembre, el segundo semestre de 2019, algo así. Y ver cuáles fueron nuestros gastos y cuáles fueron nuestros ingresos durante ese periodo de tiempo. Y efectivamente, no complicarse mucho o no llegar a un detalle extremo, por lo menos al principio. Luego a lo mejor al final hay que hacerlo si vemos que alguna de las partidas es muy alta y decir, oye, ¿por qué me estoy gastando tanto aquí? Pero yo al principio recomendaría hacer un desglose relativamente no muy detallado, ¿no?
a lo mejor 8 o 10 líneas en la parte de los gastos sería suficiente. Por lo que he puesto ahí, hipoteca, suministros, gasolina. Aquí va a depender mucho de la vida de cada persona. Quien tenga hijos, pues a lo mejor hay una partida que será colegio y clases extraescolares. Quien sea más joven y a lo mejor esté apuntado a varios cursos, o sea, al gimnasio, a unas clases, pues HBO, Netflix, Amazon. Exacto. Claro, a lo mejor hay una partida ahí que es de facturas mensuales o de algo así, ¿no? Pues bueno, apuntarlo ahí. Y entonces nos tenemos que hacer esas grandes líneas para ver hacia dónde se está yendo nuestro dinero realmente, en qué partidas. También debería haber una línea que fuera gastos generales o gastos de la compra para ver cuánto realmente nos gastamos pues en el vivir día a día, en comer y en lo que son bienes básicos, bienes de consumo más básicos. Y luego la otra parte, la de los ingresos, que esa suele ser más fácil para la gran mayoría de la gente, será pues los sueldos si son 2 personas que trabajan en una familia, los sueldos de esas 2 personas, y a lo mejor si tienen, pues no sé, una casa alquilada, pues lo que les llegue por ahí. Pero esa va a ser más fácil. Entonces, sí, me temo que esta va a ser más fácil y más breve. Sí, bueno, a ver. Lamentablemente. Lo normal es que sea más breve, pero que sean más altos, porque te pagan tu sueldo y tú tienes unos gastos inferiores, aunque las categorías sean más. Yo creo que además eso debería ser lo sano y yo creo que para la mayoría de la gente suele ser así. Tenemos más ingresos que gastos. Y efectivamente, segundo paso, ahora ya vamos un poco a la parte más que la gente suele decir, pero ¿cómo puedo ahorrar? ¿Cómo puedo ahorrar? Bueno, el segundo paso sería este. Vale, bueno, pues entonces hemos repasado activos, pasivos, gastos, ingresos y ahora vamos a 3 escenarios. Yo creo que eso es en mi honor, ¿no? Lo del escenario. Sí, a ti te gusta mucho el teatro, ahí tienes detrás tu foto Sí, justo entre bambalinas. Justo antes de salir a una obra. Pues vamos Salir a a plantear. representar la vida de Brian. Bueno, pues hoy nos vamos a poner tres escenarios, yo creo que no tan divertidos, hay que reconocerlo. Pero seguimos sí, hablando de Checkles. sí, un poco sí. Ahí vamos a ver qué es lo que deberíamos hacer nosotros. Pues, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es ver cuál es nuestra situación de una manera lo más realista posible. Cuidado, realista que puede ser, bueno, pues a lo mejor en mi sector, si yo trabajo en el sector de la alimentación y en una empresa más o menos sólida, puedo pensar que es poco probable que yo tenga una reducción de ingresos en los próximos meses. A lo mejor si trabajo en el sector turismo, pues desgraciadamente probablemente pueda pensar que los problemas pues, pueden ser mayores, ¿no? Pero ¿Y en el periodístico? En el periodismo yo creo que ahí también estamos en el lado malo, la verdad, en el lado de los que pueden venir bastantes problemas, porque la publicidad es uno de los gastos que primero se recorta en estos casos. Entonces yo, desde el punto de vista de una familia normal, le plantearía 3 escenarios, lo que decimos ahí. Ninguna reducción de ingresos 25, reducción 50, ya digo, pero puede ser más. Si alguien dice, es que estoy convencido que voy a perder mi empleo, mi empresa ha cerrado, trabajo en un hotel y el paro en realidad respecto a mi sueldo supone un 30%, pues con reducción de ingresos 75. Yo sé que esto no es fácil de hacer, cuidado, esto tratamos de plantearlo aquí de la forma más sencilla posible, pero esto es muy complicado. Pero mi recomendación a todo el mundo es que lo haga, porque una vez visto, el nivel de ansiedad va a bajar. De verdad lo digo. Es decir, es mucho más preocupante irte a la cama diciendo, es que no sé cómo voy a poder salir de esta, irte a la cama diciendo, voy a tener unos ingresos un 70% más bajos que ahora, pero ya estoy viendo también dónde puedo recortar, qué puedo hacer, cuál es mi patrimonio, qué es lo que tengo y lo que no tengo. Ese es el principal consejo de hoy. Fíjate, ya ni siquiera son los datos, las cifras sin hacer esa hoja, sino simplemente tomar el control de tus finanzas es mucho más importante y nos da mucho más tranquilidad de la que a veces pensamos. Me lo voy a creer. Que da tranquilidad conocerse a uno mismo. Sí, de verdad que sí. Y una vez que tenemos estos 3 escenarios, esto es la parte más sencilla, la más dolorosa, pero la más sencilla, también es la que puede ser más útil a futuro, porque si tú te has planteado un escenario conservador y luego de repente no se produce, pues vas a tener ahí un colchón de ahorro y capacidad para a lo mejor afrontar gastos que no tuvieras previsto, incluso para darte un capricho en un momento dado, pues que no está nada mal. Bien, pues ahora ya hacemos un nuevo presupuesto. Con Sí, nuestros nuevos yoes hacemos nuevos presupuestos. Sí, eso es un poco el último consejo que a mí me gustaría darle a la gente, y yo aquí estoy tratando yo le estoy diciendo a la gente lo que yo estoy haciendo
Y lo que yo le estoy diciendo a mis hermanos, a mis amigos que me están llamando estos días, me dicen, oye, ¿qué podría hacer? Pues yo le diría a la gente 3 consejos muy sencillos. En primer lugar, hacer un presupuesto base cero. ¿Qué es un presupuesto base cero? Pues es un presupuesto partiendo de que no tengo ningún tipo de requisito previo y ningún tipo de gasto que me ate a mí mismo antes de hacer ese presupuesto. Es Yo decir, te he oído en alguna ocasión decir que es como si fuéramos marcianos que aterrizamos en la Tierra, ¿no? eso es. Somos un marciano, nos sitúan en nuestra casa y nos dicen, ahora tienes que vivir, plantéate qué necesitas para vivir. Esto llevado al extremo alguien puede decir, bueno, entonces lo único solo voy a gastar dinero en comida y en comprarme un jersey y una camisa. No, tampoco hay que ser tan extremo, pero sí que realmente decir, bueno, voy a ver qué gastos necesito. Porque hay muchas veces que te pones a mirar gastos, te pones a ver qué gastos necesitas y de repente no te aparece una partida que hasta ese momento te parecía casi imprescindible y dices, pues si puedo vivir sin esto y no pasa nada. Esa es un poco la idea del presupuesto base cero, darse cuenta de qué tipo de cosas estamos gastando y no tiene demasiado sentido. Esto yo creo que cada uno lo tiene que valorar. Habrá gente para la que es súper importante, pues a lo mejor está apuntado a unas clases de, no sé, de lo que sea, de inglés o al gimnasio, y alguien piensa, pues podrías quitarte de tus clases. Y dice, oye, es que para mí es muy importante, incluso es una inversión a futuro, con lo cual a esa persona en su presupuesto base cero tiene que incluir esas clases. Pero cada uno, yo creo que vamos a poder darnos cuenta de que hay determinadas partidas que no eran necesarias y que, bueno, desaparecen, no pasa nada, ¿no? Es por ahí Rompemos cierta inercia, porque a veces estamos apuntados a sitios y lo vas dejando, lo vas dejando. Entonces es un momento de inflexión. Esa es un poco la lógica. Si tú haces un presupuesto con tus gastos actuales, lo normal es que digas, es que esto, llevo 3 años haciéndolo, bueno, venga, lo voy a meter. Eso es lo que tratamos de romper con el presupuesto base cero. Es, si realmente es necesario, si realmente lo estás aprovechando y es útil, aprovechando que a lo mejor simplemente es tu afición, oye, a una persona que le encante no sé, el ciclismo, a lo mejor para él es necesario estar apuntado al club de su pueblo. O sea, para nada yo le quiero decir a esa persona que se quite. De hecho, yo siempre digo que tiene que haber una parte de nuestros gastos que tenga que ir a vivir y a disfrutar. Con lo cual, no es eso, es simplemente que hay otros gastos que a lo mejor los tenemos por inercia. Pues esos son los que desaparecerían en ese presupuesto base cero y esa es la lógica que tiene esto. Vale. Y luego los 2 últimos consejos que damos, que son antes de decidir, cuando digo decidir, puede ser antes de decidir también quitarnos de una de esas clases que tenemos, démonos un tiempo. Y Este también es un sabio consejo que yo he llevado a la práctica y tengo que decir que funciona. Algo que tú crees que necesitas, esperas 24 horas y dices, bueno, pues ya no. Y te Sí, alivia. fíjate, ese normalmente lo aplicamos en las compras, como tú dices, y es muy bueno. Es decir, yo siempre lo digo, nunca compres nada que se salga de lo normal, o leche y galletas, pues eso, si no tienes leche en el frigorífico necesitas. Bueno, digo, a cualquier gasto extra, date siempre un tiempo antes de hacerlo. Incluso guárdalo ahí en el ordenador si quieres. Dices, es que esto lo necesito. Mañana a ver si es verdad. Incluso dentro de 5 días. Más del 50% de las veces que hacemos eso, no acabamos comprándolo y no sentimos, lo más importante es que no sentimos que estemos peor por no comprarlo. Nos damos cuenta que era un capricho, un impulso, que luego no pasaba nada. Pues también hagámoslo a la hora de hacer este presupuesto y esta organización de las finanzas. No tomemos ninguna decisión definitiva hasta que no pasen 48 horas desde la primera vez que pensamos en ello. Hemos decidido quitarnos de las clases de inglés. Pero date 48 horas porque luego a lo mejor en ese tiempo te das cuenta de que realmente las necesitas. O al revés, dices, no, si es que en realidad me tengo que quitar de este gasto, pues quítate. Y Aunque parezca lo contrario, no hay ninguna prisa, como bien pones. exactamente, porque si una ventaja tenemos es que estos días de encierro en nuestra casa nos dan margen para pensar las cosas con tranquilidad. Entonces, yo digamos, el espíritu de esta pizarra es decir a la gente, aprovecha para organizar tus finanzas, porque de verdad que cuando acabe este periodo y empiece nuevo la vida y además nos va a atropellar un poco todas esas novedades, que muchas de ellas van a ser malas, pues si tú tienes una mínima idea de hacia dónde quieres ir en términos de organizar tu dinero y de cómo salir de esta, vas a tomar decisiones muchísimo más inteligentes y con muchos menos errores. Entonces, no hay prisa, tenemos 20 días por delante probablemente para darle una vuelta a esto. Y de verdad que todo lo que hemos dicho hoy, en 1 hora, hora y media, 2 horas, el 90% de las familias pueden hacer este trabajo y yo creo que les va a dar muchísima tranquilidad. Bueno, pues ya tenemos deberes para estos días de cuarentena.
Tengo Sí. que decir que me debes mínimo 2 pizarras a todos nosotros. Una sobre los eurobonos, los famosos bonos, a ver si Alemania cede y Holanda cede, o tiene que ceder o no tiene que ceder, porque lo mismo nosotros entonces ya no hacemos nuestros deberes fiscales. De eso sabes tú mucho, Domingo. Y otro sobre las medidas económicas del gobierno. Sí, la verdad Esto es me que parece un poco jauja, ¿no? sí, sí, a mí tenemos esas dos pizarras pendientes, me da mucha pereza porque es verdad, son dos temas de los que hemos escrito, pero sí que es cierto que hay que explicarlas bien y las dos próximas semanas vamos a hacer dos pizarras sobre estos temas, pero hoy prefería este porque a mí hay más gente que me haya preguntado sobre estas cuestiones de sus finanzas personales que sobre las medidas del gobierno, que yo creo que todos asumimos que muy, muy buenas no van a ser, ¿verdad? Está muy atenta a lo que decías, tengo que decir, Domingo, pero claro, tengo detrás de ti 2 ojos que me miran. ¿Qué es eso? Sí, bueno, pues venga, vamos a cerrar la pizarra. Ha sido un poco el espíritu de la pizarra de hoy, está reflejada en la hucha de mis hijos. Esto es un cerdito, no se Anda, veía bien, un una cerdito, hucha, sí, sí. con lo cual ese es el espíritu de la pizarra de hoy, está ahí. Y la hucha a mí no me gusta mucho, porque es un tipo de ahorro ahí que lo metes, que no se genera ningún tipo de rendimiento, que además no sabes cuánto hay ni cuánto no hay, pero el concepto de hay que organizar las finanzas, ese sí, y bueno, pues hay esa Para hucha los que niños sirve muy bien, ¿eh? Para a los los niños. niños les gusta más y bueno, eso es un regalo que hace años les hicieron a mis hijos y ahí está, esa hucha que nos mide y Y nos está dice, vacía, tienes tengo que que ahorrar. decir, porque eso que has cogido no pesa. Sí, yo creo que tiene algún billete, pero sí, no, mucho no tiene. Es que ya te digo que a mí no me gusta mucho. Yo ahorro, también para los niños les intento hacer ahorrar de otras formas. Pues muchas gracias, Domingo. Muchas Y vamos a gracias a dar las vosotros. gracias a todos los espectadores y todos los seguidores de La Pizarra. También os recordamos que estamos en podcast en Economía para quedarte sin amigos y estamos haciendo también una serie dedicada al coronavirus muy, muy interesante, ¿verdad, Domingo? Pues sí, sí, es cierto. En Economía para quedarte sin amigos estamos haciendo unos podcasts sobre el coronavirus, la economía del coronavirus y además estamos trayendo a las personas que más saben y que antes alertaron de la que se nos venía encima en España, con lo cual yo creo que son interesantísimos y se los recomendamos a todos. Pues lo dicho, muchas gracias a todos.